Y es que justamente la ciudadanía organizada convocó a miles de personas para marchar en el Zócalo capitalino, así como en decenas de ciudades y también en el extranjero para pedirle al Poder Judicial de la Federación invalidar el plan B de la reforma electoral propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, alrededor de 90,000 personas acudieron este domingo a la plancha del Zócalo para defender al Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, esta cifra contrasta con lo que algunos de los asistentes han señalado en redes sociales, pues calculan que al menos 500,000 personas acudieron a la plancha del Zócalo. Se veía repleta. A continuación le presento lo más relevante justamente de esta marcha, la segunda en los últimos meses. ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos para tomarnos de sus alas! Para dar una larga batalla a favor de la democracia. Con este ímpetu se realizaron los posicionamientos de los organizadores y simpatizantes del movimiento El INE no se toca. Ante un zócalo lleno, los encargados de dirigir los discursos fueron Beatriz Pajés y el ministro en retiro José Ramón Cosío, quien aseguró que es el momento de los miembros de la Suprema Corte para demostrar su autonomía. Confiamos en ellos, en su talante democrático y en su capacidad de comprender la gravedad de las decisiones que tomarán para preservar la vida democrática del país. Durante no más de una hora, los oradores pidieron a los asistentes mantener la unidad y evitar una elección a modo en 2024, mientras que a los ministros les solicitaron echar para atrás el plan B de la reforma electoral. ¡Manden al basurero de la historia el plan B! No avalen una reforma electoral inconstitucional e inmoral. El ministro en retiro calificó la concentración de histórica y explicó que una vez que la Suprema Corte tome una decisión, le corresponderá a la ciudadanía decidir el futuro del país. Los ministros, estoy seguro, sabrán cumplir con el papel que la Constitución les impone. El resto es tarea de nosotros y solo de nosotros. ¡México! 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 Con imágenes de Elias Vázquez, Alberto Valiente, Heraldo Media Group. Pues así lucía el Zócalo este fin de semana, sobre todo exactamente el domingo, y como era de esperarse, esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado justamente sobre el tema de la marcha. El mandatario federal criticó la marcha, esta movilización, e hizo un pase de lista de algunos asistentes a los cuales, por supuesto, descalificó. Siempre he dicho de que se trata de un asunto político, se están agrupando todos los elementos, facciones del bloque conservador. En sentido estricto, no les importa la democracia, sino lo que quieren es que continúe el predominio de una oligarquía, es decir, un gobierno de los ricos, de los potentados. No les importa el pueblo. Por su parte, la dirigencia nacional de Morena, que encabeza a Mario Delgado, criticó la marcha, calificándola como una farsa por parte de quienes la encabezaron y sus convocantes. Además, Mario Delgado inició con la organización de una mega marcha, los invitó el próximo 18 de marzo en apoyo a las reformas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y en conmemoración del aniversario de la expropiación petrolera, bajo el argumento de que la actual administración recuperó la soberanía energética del país. Y para hablar sobre la participación ciudadana en la marcha de este domingo, saludo con mucho gusto a José Fernández Santillán. Él es investigador del Colegio de Jalisco. Muy buenas noches, ¿cómo está?
Buenas noches, es un gusto compartir este espacio contigo, Blanca. A tus órdenes. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, pues hemos visto que es la segunda marcha, la segunda movilización en los últimos meses donde la ciudadanía sale a exigir que no se toque un órgano electoral en el país. Así es, y es una segunda marcha que convocó a más personas, a más ciudadanos, que se desarrolló en más ciudades, más de 100 ciudades en el país y en el extranjero. Se calcula que al Zócalo y las calles aledañas hubo cerca de 500,000 de personas. Es una cosa impresionante, jamás vista. Y la cuestión es que no fue una marcha de organizaciones obreras, de organizaciones estudiantiles, sino fue de ciudadanos para defender a la democracia. Y déjame decirte que el presidente está equivocado porque no es para mantener los privilegios de una oligarquía, y se equivocó porque cuando se trata de un gobierno de ricos, a eso se le llama plutocracia, no oligarquía. Y en este caso, pues es la democracia, y la democracia no es solo el gobierno de la mayoría, sino el gobierno de la mayoría que respeta a la minoría. Y entonces aquí se nota claramente por parte del presidente de la República y de Mario Delgado, presidente de Morena, que no hay ese respeto por quienes piensan diferente, por quienes sienten y por que quienes están defendiendo al Instituto Nacional Electoral. Si hay un plan B, es porque hubo un plan A que no funcionó. Ellos querían la Constitución para que hubiese un Instituto Nacional y de consulta. Y entonces ese plan A no prosperó ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Entonces se fueron por el cambio a leyes secundarias que fueron aprobadas por una mayoría simple en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Entonces se presentaron diversas impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia, y es por esto que sobre todo José Ramón Cosío pidió a los miembros, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia que detuvieran este plan B que sería nuestra democracia y dándole paso a un gobierno de un solo partido y a una autocracia. Entonces, esto que se manifestaron tantas y tantas personas. Claro, investigador, hemos visto sobre todo en la primera manifestación en donde la ciudadanía también sale a las calles en muchas ciudades del país, donde pues en esos momentos exigían al Poder Legislativo, a los senadores y a los diputados, no aprobar este plan A, la reforma a este sistema, en el sistema electoral mexicano, a este Instituto Nacional Electoral. Ahora se le está pidiendo que la Corte actúe en consecuencia. ¿Cuál es en estos momentos el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este plan B de la reforma electoral y también pues la exigencia de la ciudadanía? Ayer incluso decían, yo confío en la Corte, esa era la consigna. La cuestión es que la Corte, la Suprema Corte de Justicia, está compuesta por 11 ministros. Entonces se necesita el voto de 8 ministros para poder echar abajo este plan B. En eso consiste el asunto. Y yo confío en que haya 8 ministros para echar abajo este plan B. Por eso es tan importante el papel de la Suprema Corte de Justicia. Todo está centrado en la decisión de los 11 ministros. Hay algunos ministros que están ahí
puestos literalmente por Andrés Manuel López Obrador, pero algunos de ellos han optado por la independencia. Entonces, si se reúne esa cantidad de votos, 8, entonces se echa para atrás el plan B, y entonces el IFE quedaría intacto y es muy peligroso pasar el plan B porque eso significaría la destrucción literal del Instituto Nacional Electoral. Se despediría a casi el 85% del personal y el despido del personal que trabaja en las juntas distritales, que son 300. Entonces, literalmente no habría cómo organizar las elecciones de 2024, las elecciones presidenciales, que con ello va la renovación del Congreso y muchos estados de la República. Entonces, ahí está centrado el problema. Claro, incluso pues hemos visto que muchos estados de la República evidentemente salieron los ciudadanos a las calles, pero también hemos llamado la atención, investigador, de otros países del mundo. Incluso el Departamento de Estado de Estados Unidos ha dicho que un pilar fundamental para toda democracia sana, justamente es un órgano electoral independiente. Así es, y además el Congreso de los Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, hicieron un pronunciamiento que la democracia mexicana está en un grave peligro. Es raro que republicanos y demócratas se unan. Entonces, un pronunciamiento de ese calibre hecho por el Congreso de los Estados Unidos es sumamente importante. Déjame decirte además que en los países populistas como Nicaragua, como Venezuela, como Hungría, lo primero que han hecho los autócratas es apoderarse de los órganos electorales para que se garantice la continuidad de las autocracias que oprimen a esos países, y están siguiendo aquí el mismo manual de la autocracia populista. Claro, investigador, también algo que llamaba muchísimo la atención ayer durante esta manifestación, durante esta marcha, sobre todo en las calles aledañas al Zócalo capitalino, incluso en una de las fachadas del Zócalo, pues era esta fotografía de Genaro García Luna, quien fue pues secretario de seguridad en 2 sexenios, en el sexenio de Felipe Calderón y también de Vicente Fox. Esto, ¿usted cómo lo vio como investigador? Trataron pues de manchar un poco el sentido de esta marcha, porque incluso pues el dirigente nacional de Morena decía que esto era un fraude, esta marcha, que todo era para regresar a estos fraudes electorales, a la corrupción, entre muchas otras cosas, que incluso pues hoy ya fueron a presentar una denuncia en el Instituto Nacional Electoral para quitarle el registro al Partido de Acción Nacional, que fue quien se llevó al poder a estos 2 expresidentes. Bueno, la cuestión es que fue una burda provocación hecho por el Congreso del Distrito Federal, dominado por el partido Morena, y lo pusieron ahí precisamente para desviar la atención y desacreditar a la marcha, diciendo que en realidad se trataba de una marcha en defensa de Genaro García Luna, cosa que es absolutamente absurdo. Y entonces, afortunadamente, varios manifestantes quitaron esa pancarta, esa mega pancarta. Entonces, la cuestión es que ahí se ve el talante autoritario, intolerante, provocador de parte de Morena y de Morena del Distrito Federal, claro, que llevan consigna. Y también, lo dicho por el propio Mario Delgado, es la de un dirigente, las cosas que ha dicho, que tendrían que tener la responsabilidad de llamar a la cordura, al diálogo
a la conciliación, y en cambio lo que están haciendo es agudizar los enfrentamientos, polarizar al país, y eso no es de un partido democrático, sino de un partido. Esa es también una de las tácticas del populismo, es decir, la información, la propaganda que desacredita al oponente y que trata de entender a la política como enfrentamiento y no conciliación, no como conciliación, que es la pauta fundamental de la democracia. De acuerdo con los teóricos de la democracia, esta es un mecanismo, una forma de gobierno para encontrar soluciones mediante el diálogo, mediante la conciliación y la negociación y la búsqueda de acuerdos. Y eso no ha sucedido para nada en nuestro país. Entonces, lo que tenemos hoy es un presidente beligerante que insulta, pero que no encuentra y no quiere encontrar un acuerdo, un acercamiento con la oposición, sino que la trata de desacreditar. Por ese motivo es que estamos defendiendo la democracia. Todas las reformas anteriores han sido consensadas por todas las fuerzas políticas, y ahorita esta reforma que está promoviendo Morena es unilateral. La impusieron sin ningún diálogo, sin ningún entendimiento con las otras fuerzas políticas. Por eso es que se trata de una regresión autoritaria. Claro, pues ahí lo tenemos, José Fernández, investigador del Colegio de Jalisco. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender pues qué está pasando en estos momentos con este ya famoso plan B de esta reforma electoral, donde usted ya lo ha dicho, pues están buscando debilitar al Instituto Nacional Electoral, que por cierto, este instituto fue quien legitimó las elecciones donde el presidente de México hoy, Andrés Manuel López Obrador, ganó. Exactamente, ese es el asunto. Claro. Si llega con estas reglas democráticas, tienen que respetar esas reglas democráticas, competir con estas reglas democráticas, y lo que quieren dar a entender es que tienen miedo de competir democráticamente porque saben que en 2024, si las elecciones se realizan en términos de equidad, de igualdad y de respeto a la ley, seguramente van a perder. Claro, pues ahí lo tenemos, José Fernández Santillán, investigador del Colegio de Jalisco. Muchas gracias por esta comunicación. Encantado. Gracias, Saludos, muy buenas noches. Bueno, pues ahí la información.